Y hermanos, así rápidamente debo decir que tenemos un motivo grande de alabanza al Señor por lo que Él ha querido hacer, permitiendo el desarrollo, yo diría en gran marca, de lo que es la evangelización del niño, principalmente en nuestro país. El trabajo realizado a través de tantos excelentes maestros, el habernos permitido en tantas iglesias volcar lo que el Señor nos ha dado como inquietud y posteriormente también como preparación para poder compartir con los maestros y con las iglesias la evangelización del niño, con visión, con preparación, con mucho amor, con técnica, para poder hacer un trabajo como el Señor quiere que lo hagamos. Y nuestra voz pudo ser oída en aquel encuentro mundial junto con la de muchas otras naciones, y podemos informarles que hemos tenido el gozo y tenemos el gozo de que la Alianza Pro Evangelización del Niño en todo el mundo tiene ahora una mesa internacional en donde todos exponemos nuestras inquietudes, nuestros programas y nuestros objetivos, y entre todos empujamos esta obra general para evangelizar a los niños de toda la faz de la tierra. De tal manera que aquella lejana visión del hermano Berholzer en el principio, allí hace alrededor de 40 años, cuando se dio cuenta de la condición de los niños por su propia condición y de que no era alcanzado el Evangelio como correspondía a los niños, sino que eran formados y acostumbrados a un ambiente espiritual, evangélico y bíblico, pero sin llevarlos a Jesucristo. Con aquella visión comenzó esta tarea, y hoy, hermanos, estamos en casi 80 países, siendo un brazo adentro de la iglesia para ayudar a la iglesia, porque somos la iglesia, a evangelizar a los niños. Y yo quiero aclarar alguna cosa más en este sentido, y bien enfatizado. En ningún momento en los 30 años de desarrollo de la obra en Argentina estuvimos al lado de la iglesia. Bendito sea el Señor que nos dejó estar adentro de la iglesia, porque el Nuevo Testamento, la Biblia, no enseña otra cosa que no sea la iglesia de Jesucristo, la iglesia local. Y a través de la iglesia hacer todo el trabajo. Hermanos, esto lo hemos presentado también en el reclamo mundial, y entendemos que ha llegado el momento en que la iglesia tenga esta visión y este compartir para evangelizar a los niños. Y en esta noche el Señor ha puesto en el corazón de varios este lema que nos ha convocado. ¿Cuántos panes tienen ustedes? O en otras palabras, ¿cuántos panes tenéis? De acuerdo a la clásica versión de la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Marcos. Los 4 evangelistas relatan este formidable acontecimiento. Pero es importante notar cómo Marcos entra en algunos aspectos que son singulares. Desde el verso 30 del capítulo 6 de Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo.
Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hay muchas cosas que podemos sacar de acá y no vamos a hacer durante esta exposición relación con otros pasajes que solo vendrán a la mente de ustedes por serles conocidos. Pero es evidente que es un momento de necesidad. Hay necesidad de que haya gente que esté dando de comer. Sin embargo, en este capítulo encontramos la muerte de Juan el Bautista. Uno de los hombres grandes, el hombre que preparó el camino, el más grande nacido de mujer, según Jesucristo, ha muerto. Está haciendo falta gente que salga a hablar de arrepentimiento y de fe, alguien que ha preparado el camino del Señor y ahora no está. Los discípulos habían hecho un trabajo práctico, tenían tarea práctica durante ese tiempo y el Señor los distribuyó de 2 en 2. Les dio indicaciones, les dio potestad, les dio derecho y los envió. Están de regreso, está la triste noticia de que han cortado la cabeza de Juan el Bautista y se encuentran. Quieren comer y no encuentran cómo, porque no hay tranquilidad. Quieren conversar y cuando están conversando, maestro, lo llaman a uno y a otro y llaman a uno de los discípulos y no pueden estar tranquilos. De tal manera que ellos necesitaban 2 cosas para este encuentro de informes, de comentarios y de comer un poco. Necesitaban tranquilidad para conversar, orar, planificar y evaluar la tarea. El Señor siempre fue organizado. Y en segundo lugar necesitaban tranquilidad para descansar. Lo notable de todo esto es que tendríamos que preguntarnos si nosotros nos detenemos un poco con nuestro Señor para meditar, para orar, para programar y para evaluar los resultados de un programa efectuado. Porque el Señor lo planeó de esa manera. No hay tiempo. Aquí en este capítulo encontramos de que no hubo tiempo material. Los discípulos vienen de hacer esta tarea y los interrumpen. Vamos a descansar un poco. Señor, ¿no es mejor ahora que hemos tomado envión en este trabajo? ¿Seguir trabajando? No. Han ocurrido muchas cosas y necesitamos hacer una justa apreciación de lo que se ha realizado. Hermanos, ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces estamos realizando una tarea que no está dando el fruto? Pero ¿cómo se hace? Mejor hacer eso que nada. Es que no hay que hacer nada. La nada ya viene hecha. Lo que hay que hacer es evaluar, medir y proyectar de nuevo, con nueva fuerza, con nueva visión, con nueva carga. Y el Señor va a declarar lo que hay que hacer en ese aspecto. Pero, ¿qué situación? Verso 31. Eran muchos los que iban, verso al final, eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Alguien dijo, se puede llegar a estar tan ocupado en la obra del Señor que nos olvidemos de amarle. Y hermanos, yo no estoy pregonando absoluto descanso, sino orden en el trabajo, disciplina, evaluación, justa medida y golpe certero con el puño cerrado cada vez que hacemos una tarea. Pero la segunda situación difícil está en los versos 33 y 34. Van a un lugar a descansar y ¿con qué se encontraron? ¿Con el lugar? No, la gente llegó antes al lugar de descanso. El evangelista Juan dice que estaba cerca el día de la Pascua. Entonces la gente ya había salido a caminar. Por eso la Biblia puntualiza de tantos hombres.
Porque muchas mujeres quedaron con sus criaturas. Los hombres iban generalmente, aunque iban muchas mujeres, para el camino en el tiempo de la Pascua. Pero justamente ese es el recorrido que había que hacer. ¿No podría haber elegido otro lugar el Señor? Qué casualidad, diríamos nosotros. Es la no casualidad que tenemos nosotros cada vez que delante nuestro pasa un niño, pasa un joven, pasa un adulto sin Cristo. No es casualidad. El Señor lo cruza delante nuestro para que nosotros le demos de comer su palabra. Pero hay otra situación y es la del Señor Jesucristo. Nuestra posición debiera ser igual. En el verso 35 tenemos lo que vio el Señor, que es lo que nosotros tenemos que ver. Lo que tuvo el Señor, que es lo que nosotros tenemos que tener, y lo que hizo el Señor, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Vio a la multitud, no fue ciego. Tuvo compasión de ellos. Y en tercer lugar, los alimentó. Hermanos, esta es la situación con que nosotros nos encontramos específicamente en medio del pueblo argentino. Es un pueblo en el cual estamos integrados y no voy a decir ninguna barbaridad si digo que tenemos que tenernos lástima. Nos duele a los argentinos tener que reconocer esto. Quizá el Señor tenga que machacarnos el orgullo nacional que tenemos para recién empezar a hacer lo que necesitamos realmente en Argentina. Pero hermanos, esta es la situación. Tenemos nosotros que tener compasión de los que nos rodean. Nunca como ahora y nunca como estos meses anteriores hacía falta esa palabra valiente, serena, tajante y de Cristo en el país. Yo no sé si nosotros, la Iglesia, hemos ocupado el lugar que nos correspondía. Creo que estamos en deuda con nuestra querida patria. No ganaremos nada cada vez que tengamos una palabra en contra de nuestra juventud. Queridos, la juventud de hoy son los chicos que ayer no evangelizaste, ni vos ni yo. ¿Qué les vamos a dar a nuestros hijos de compañeros dentro de algunos años? Otra generación retorcida. Tenemos una juventud preciosa todavía, porque el Evangelio ha sido sal todavía en Argentina. Pero ¿qué juventud podríamos tener si nos damos la mano, si salimos a evangelizar al niño como corresponde? Pero hay una tercera situación que es con resultado. En el verso 36 hay una palabra dura: Señor, despídelos. Señor, despídelos. No hay tiempo, no hay dinero y no hay pan. ¿Para qué se van a quedar? Les has hablado lo que tenías que hablarle. Aquí están, recibieron, que se vayan. Es tarde, no tienen para comer. Están naciendo aquí en Buenos Aires alrededor de 500 chicos por día. ¿Cuántos niños son llevados a Cristo por día en Buenos Aires? Porque nacen 500. Si la Iglesia de Cristo nos lleva 500 chicos por día al Señor, cada día que pasa vamos siendo minoría, cada vez más violenta minoría. Con una palabra y con un pan tan glorioso como es el Evangelio de Jesús, yo no sé si llevaremos 500 niños por día al Señor. ¿Usted cree, mi hermano, mi hermana? Corea es el único lugar del mundo y de la historia del mundo en que por cada niño que nace, 3 reciben a Jesucristo. Nace un niño y 3 personas, niños, jóvenes o mayores, reciben a Jesucristo. No es que nacen poco, es que se evangeliza mucho. Único lugar. Pero hermanos, ¿cómo trabajarán en Corea? Está muy bien que trabajan, pero ¿saben una cosa? Toda persona creyente antes de ir al trabajo
Comienzan a sonar las campanas de todas las iglesias y el llamado, y todo el mundo va a los templos a las 4 o las 5 de la mañana a orar, y después desayuno y al trabajo. ¿Hay algún secreto? Ninguno, porque está el motor en marcha, y una vez que yo vengo de orar para que otro coreano se salve, yo voy a ese coreano. Y si yo estoy clamando cada día por un argentino que se salve, yo voy a ese argentino. Si cada día yo estoy orando por ese niño que tengo en mi hora feliz, en mi clase de escuela bíblica dominical, si estoy orando por él, yo voy a ese niño y le doy el mensaje como conviene. Es toda esta rueda, porque yo sé que yo le presenté al Padre, yo hago la tarea y el Padre bendice mi tarea. Pero no es cuestión de largarlos así, sin una buena preparación, sin una buena visión. Hay que enfrentar una situación en este momento. El Señor Jesucristo ve a la multitud y entonces en primer lugar da un desafío y dice: dadles vosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, no está en este mundo. Su espíritu redarguye, convence de pecado a través de la tarea que hacemos los creyentes de dar el mensaje del Señor. Escuchábamos en Urbana, en Illinois, hace 18 días a nuestro querido argentino Luis Palau. Y él hacía referencia a un convencido de la evangelización del niño, porque él fue ganado por el niño, él fue instruido cuando era niño en los campamentos del APE. Y él alaba al Señor porque hay quien se dedicó a él cuando era niño. Pero él dijo algo muy importante que yo no me lo podré borrar jamás de mi mente. Hay que soñar grandes sueños, programar grandes programas y orar grandes oraciones. Y tomó Juan 14. Y dijo: las obras que yo hago, dijo Jesucristo, vosotros también las haréis. Y mayores que las que yo hago van a ser. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre a interceder por ustedes para que las hagan más grandes y mayores. No es cuestión de que nosotros querramos tener competencia de hacer obras más grandes que el Señor, sino hacer obras más grandes para el Señor. Y Él está en grandes proyectos, no grandes campañas, grandes proyectos de salvación y de crecimiento a través de la iglesia. Y hermanos, yo creo que teniendo un Dios tan grande y una fuente tan rica en alimentos como es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es el tiempo de moverse para dar el mensaje con todo. Hay un desafío, pero en segundo lugar hay un presupuesto. Uno de los discípulos dice: Señor, 200 denarios. El denario era un jornal de un día de trabajo. 200 sueldos de un día de trabajo de un obrero no alcanzarían para darles de comer a todos estos. No sabemos si tenemos los 200 denarios. Lo que sabemos es que no sabemos si vamos a encontrar la panadería que tenga tanto pan. Señor, va a comenzar aquí el desfile de carros cargados de pan. Hay un presupuesto bien visual. 200 denarios no alcanzan. Pero hay una pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Vamos a entendernos, Señor. Si 200 jornales de un obrero, que representarían aquí montañas de pan, y no van a alcanzar, ¿para qué nos preguntas cuántos panes tenemos en el bolsito que traía uno de los hermanos cuando dijimos vamos a comer pan y descansar y evaluar el trabajo de 2 en 2 que hicimos? Señor, aquí hay una sinrazón. No es cuestión de que faltan los 200 denarios, es que con el bolsito no hacemos nada. Lo que pasa en tu iglesia y en la mía, lo que pasa en tu vida y en la mía. El Señor dice a nosotros: salgan a la multitud y evangelicen. Vean los millones de niños que están poblando Buenos Aires y evangelícenlo. Señor, ¿con qué?
¿Y sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Tenemos el bolso en la mano. Y uno dice, pero Señor, para evangelizar millones, se mencionó, lo dijo el hermano Alonso, hay que evangelizar millones, Señor, ¿y qué hacemos nosotros? Con 4 que tengamos en la iglesia, con 8, con 16, ¿qué hacemos? El bolso es el problema. ¿Cuántos pueden salir a enseñar? Escuchábamos esta tarde. ¿Cómo conviene prepararse y ser certeros en el golpe? Que no escape nada en el canasto en que llevamos nosotros el contenido del mensaje. Que el golpe sea a puño lleno, certero en la vida de un niño, que le muestre toda la proyección de su vida, pero que le muestre sobre todo que Dios le ama y Dios le recibe. Escuchábamos a uno de los oradores, excepcionales oradores en la conferencia mundial en Urbana, y él dijo algo que realmente nos sacudió a todos. Cuidado con hablarle solamente al niño de que es pecador. Cuidado con dejar de hablarle al niño de que es pecador, pero hay una cosa muy importante. ¿Sabe el niño que él vale mucho? Porque lo más importante es que el niño descubra y sepa lo que vale, lo que significa para Dios. Él es parte de esa enseñanza exacta, imagen y semejanza de Dios. Que esté deformado por el pecado, que esté ya formado en pecado, eso es otra cosa, pero que el niño se dé cuenta cuánto vale y exaltarlo. Porque Dios lo puso por sobre todas las cosas y dijo algo que sacudió a la concurrencia: Dios no hace basura. Por más que podamos ver algún hombre que es indigno de toda consideración humana, no es basura. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Que lo haya transformado en basura el pecado, eso no quita de que al sacar la basura aparezca aquel que fue hecho a imagen de Dios. Esta es la pregunta: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos pueden salir a enseñar? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están tomando conocimiento de lo que tienen que hacer? Hermanos, somos sorprendidos en cada curso que estamos dando. Ojalá tuviésemos muchos más instructores de maestros para poder cubrir todos los pedidos de tantas iglesias, para entrar en razones técnicas, para poder conocer realmente lo que el Señor quiere, porque el Señor todo lo planificó y lo enseñó como correspondía. Nos llevamos sorpresas, hermanos, descubriendo brillantes que parecían carbonilla tal vez. ¿Qué voy a enseñar yo si no tengo talento? ¿Qué voy a llevar yo una vida a Cristo? ¿Cuándo lo podré hacer? Éramos sorprendidos hace 2 años en el campamento de servicio cristiano en la Lucila del Mar, por un muchacho que se consideraba nulo por completo, pero pudo llevar un niño de 12 años a Cristo. Y ese niño, cuando regresó a su provincia, lo primero que hizo fue buscar en la oficina la dirección de una iglesia. Toda la familia está en la iglesia. ¿Por qué? Porque un muchacho se dio cuenta que en Jesús lo podía hacer. Y ahí estaba simplemente mirando el bolso. Señor, 200 denarios. Ahora no solo 200 denarios. ¿Cuántos panes tiene usted? Pero Señor, ¿a dónde has visto acá multitud de panes? Hay un bolsito. Tengo una carta que me llegó hace 2 días de una chica que vive muy cerca, una señorita que vive muy cerca de casa, no en la misma ciudad. Y dice: Rubén, yo quisiera seguir ampliando el conocimiento que aprendí en la Lucila, en el campamento, porque me ha sido tan útil en la escuela dominical y en la hora feliz que tengo. Me resulta tan simple ahora presentar bien una lección y llevar los niños a Jesucristo, que quiero, aunque sea hacer por correspondencia, el 2.º curso para hacer en el verano el 3er año. Ganar tiempo para tener una eficaz preparación. Pero el Señor aquí no está diciendo, bueno, que se vayan, sino que les está diciendo: ustedes le tienen que dar de comer. ¿Están preparados?
Señor, ni los 200 denarios ni sirve lo del bolso. Qué interesante lo que dice el Señor. No les dice cuántos panes tenéis y cuando, aquí no está, entre líneas podríamos leer que le habrían dicho, Señor, no alcanza. ¿Saben lo que ordena el Señor? Id y vedlo. Hermanos, a mí esas dos palabritas me conmueven. Señor, si 200 denarios no alcanzan, ¿atrás de qué montaña está el pan que no lo vemos? Vayan al bolsito. Tímidamente relata Juan de que apareció uno de los apóstoles y dijo, Señor, me dejan decir un disparate, ahí hay un pibe que tiene 5 panes y 2 peces, y se puso colorado. La Biblia no lo dice, pero usted se hubiera puesto colorado y yo también. Hermanos, hay 5.000 hombres para comer. ¿Qué vengo yo con un bolsito con 5 panes y 2 peces? Y enseguida aclaró, como para no quedar mal, dijo, claro, ¿qué es esto entre tantos? ¿Dónde está el pibe? Tráiganlo. Hermanos, esta investigación es sorprendente. Y yo quiero preguntarte, mi querido hermano, seas dirigente de la iglesia o no. Eres dirigente de un área importante en el servicio del Señor. El Señor te ha dado almas en tu camino. Tienes un área tremenda para dirigirte. Pero yo pregunto específicamente, ante la carencia que tenemos de gente que quiera dedicarse, el Señor dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y usted va a cerrar los ojos y va a pensar, y bueno, podríamos ser tantos. El Señor no dice a mí, no me dice a mí, bueno, quiero que te imagines en tu iglesia cuántos podría ser. No, hermanos, no dice acá, ¿están enterados a ver juntando entre todos qué podemos hacer? No, vayan y vean. Hermanos, ¿cuántas veces como grupo organizado nos hemos llamado a detenernos para darnos cuenta qué es lo que tenemos? Jesucristo dijo, vayan y vean. Dentro de este panorama ridículo, 200 denarios por un lado, un bolsito con 5 panes por el otro. Y el Señor dijo, me los cuentan. 1, 2, 3, 4 y 5, y 2 peces. Señor, hay 5 y 2 peces. ¿Qué es entre tantos? Mi hermano, mi hermana, nos hemos tomado tiempo para detenernos y saber cuántos panes tenemos para alimentar a la multitud de Buenos Aires. A ojo de buen cubero, en mi iglesia hay tanto, y pare de contar, mi hermano. El bolso. Yo quisiera que en estos momentos cada uno de ustedes se detenga un poquitito, cierre los ojos y piense a ver cuántos son los que podrían dedicarse a esta tarea preciosa de alcanzar almas para Cristo, específicamente niños. Quizá algunos segundos. Calcúlelo. ¿Con cuántos cuenta tu iglesia, mi hermano, mi hermana, para el trabajo? Hace falta detenernos y saber dónde estamos. ¿Qué tenemos y con qué salimos a atacar este problema? Pero hay un comienzo en quinto lugar y es un niño. Hay un niño. Y hermanos, 5 panes y 2 peces y siempre es un niño, ustedes van a ver. Y yo les debo decir que la historia de la República Argentina, de la Iglesia de Cristo en la República Argentina, tiene una injerencia tremenda de que siempre, casi siempre hubo un niño. No voy a decir específicamente lo que hemos visto y lo que tenemos constatado de las casi 100 iglesias que en el país se formaron por empezar a trabajar con niños en horas felices.
No vamos a hacer mención de esto, pero en tu iglesia han ocurrido cosas importantes porque un niño tenía algo. Y ese algo fue puesto en las manos del Señor. Ese niño fue puesto en las manos del Señor. Y Él hizo la reproducción. Niños que alcanzaron a sus padres. Yo podría detenerme a dar ejemplos preciosos de esto. No lo vamos a hacer. De niños que permitieron que ellos llevaron la evangelización. Ellos llevaron a sus padres al Señor. No podremos olvidarnos de este niño cuya historia quizá alguien la conoce, pero que fue evangelizado en una hora feliz, estando la señorita Krieger allí por Florencio Varela. El pibe conoció al Señor, pero quería orar por su padre, que era borracho. Y se le enseñó a orar, y el niño empezó a orar, y el padre llegaba a su casa y llegó un día y preguntó dónde estaba su hijo. La madre sabía lo que estaba haciendo. El niño estaba de rodillas orando. Pasó un tiempo, alrededor de 3 años. Un día vuelve a pasar la señorita Krieger por aquel lugar y dice, voy a entrar en la reunión, es el horario, mira el reloj, es el horario, y allí va. Había un hombre presidiendo la reunión. Luego que él se baja, el hermano que da el mensaje del Señor, el pibe sentado en uno de los primeros bancos, se da vuelta, la ve a la señorita, va corriendo cuando termina la reunión y la abraza gozoso. Era la duda, ¿le pregunto por el padre y la familia o no le pregunto? Lo vio papá, dice. ¿Tu papá estaba en la reunión? Era el que presidía. La oración de un niño, ahí está con su bolsito de la vida, puesto en las manos del Señor, ganando toda una familia para la gloria de Dios. ¿Cuántos panes tenéis? Señor, acá hay un niño. Basta con un niño para transformar toda una república y se puede lograr. Pero siguiendo adelante, en sexto lugar está la planificación. Fíjense ustedes un detalle muy importante. ¿No se ha preguntado por qué el Señor dividió de 50 en 50 y de 100 en 100? Porque la Biblia no lo dice. No lo dice. Y si no tiene sentido, ¿para qué lo pone el Espíritu Santo? ¿Para qué imprime esto? Podríamos esgrimir alguna razón, ¿no es cierto? Al estar bien distribuidos todos pudieron ver el milagro. Al estar bien agrupados se pudo contar más fácil y entonces registrar. Eran 5.000 hombres. Puede haber muchas otras razones. Yo lo que te digo, mi hermano, mi hermana, es que el Señor planifica. Para trabajar, planifica. En séptimo lugar, hay una ineludible necesidad. Tomó los 5 panes y levantó los ojos al cielo. Y mi hermano y mi hermana, el gran problema que tenemos nosotros es que tomamos nosotros los pocos panes, tomamos el bolso con su poco contenido en la iglesia y nos entretenemos mirándonos entre nosotros, en vez de decir, Señor, te alabo porque hay 2 que quieren salir a evangelizar. Aquí está el Señor levantando los ojos al cielo y el Señor lo bendice y lo multiplica. Pero finalmente hay una inevitable actitud. Y es que después que levantó los ojos y lo bendijo, se puso a trabajar. Lo partió y lo dio. Y hermanos, no es la primera vez que vamos a encontrar gente que se dedica a planificar y a investigar y nunca sale a partir y a dar. Pero en la enseñanza del Señor en este capítulo está todo lo que corresponde a la iglesia del Señor, todo lo que le corresponde al creyente. Tener la misma visión que él tuvo, vio a la multitud, sentir lo mismo que él sintió, tuvo compasión de la multitud, hacer lo mismo que él hizo, salió a alimentarlos. Y a través de esto, poder encontrarnos con que Dios, el Señor, hace las cosas con su pueblo y aún mayores que las que él mismo hizo. Cuando lo escuchábamos a Luis Palau decir, hermanos, el Señor Jesucristo nunca tuvo tanta gente para escuchar el Evangelio como lo he tenido yo. ¿Y yo quién soy? Un muchachito nacido en Ingeniero Maswich, en la provincia de Buenos Aires. Juntando multitudes y trayendo multitudes a los pies de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo. ¿A dónde está esa razón? En lo que el Señor dijo, programar grandes programas,
soñar grandes sueños y hacer grandes oraciones, porque yo voy al Padre y las obras que hay que hacer, ustedes las van a hacer, pero mucho más grandes de las que yo hice. ¿Usted no lo cree, mi hermano o mi hermana, que lo puede hacer? ¿No le parece que el reclamo de esta generación que viene en Argentina necesita de esta decisión? Necesita de que usted tome lo poco con que cuenta y lo ponga en las manos del Señor, levantando los ojos al cielo de donde viene nuestro socorro, y salir a hacer el trabajo. Nosotros vemos como ve el Señor, sentimos lo que siente el Señor. ¿Con qué vamos a salir? ¿Con qué? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Mi hermano, mi hermana, pon tu escasa condición y el pequeñísimo grupo que te rodea. Abre el bolso, investiga, dedícalo al Señor, levanta los ojos, que Dios te bendiga y actúes ya mismo.